Bueno, esto a raíz de un par de pacientes que he visto, algunos en la clínica, de hecho, que estoy en estudio, y otros que me ha tocado ver, y a raíz de eso hice esta revisión hace un tiempo. Este síndrome de ICE es raro, poco frecuente. Se han visto casos, feliz de que los comentemos, pero son casos bien extraños. Acá les voy a presentar un caso de este paciente que vi hace algún tiempo. Era un paciente que tenía, a raíz de quien surgió la revisión de esto. Era un paciente con ojo único, mujer, 50 años. Tenía ojo único, ojo derecho, presión asmática normal, una visión mejor corregida 0,3. Eh, Tenía una córnea con aleopacidad inferior, una corectopia, una atrofia de iris supratemporal, y en la conioscopía tenía simetría anteriores periférica. Tiene una excavación 0,5. eh, y esta era la imagen que, que, que logré documentar en fotografía. Ustedes ven acá cómo se nota, no tengo puntero acá, pero bueno, las alteraciones son bastante evidentes. Esta corectopia bien importante. Eh, si uno mira con mucho detalle, quizás es posible ver algún embriotoxon. Ven que tiene catarata súper marcada en uno de sus ojos. Y a raíz de esto fue que surgió la idea de revisar este tema. Uno podría de inmediato pensar en alguna disgenesia de segmento anterior, pero también existen otras patologías como lo que vamos a ver ahora. Estas son las fotos del ángulo que reconstruí ahí como manualmente, por cuadrantes, y una foto del polo posterior, donde destacan algunas sinergias, difícil ver estructura hacia temporal, etc. Esta era la imagen del paciente. Eh, Tenía un defecto superior, una serie de mácula que se veía normal, y un recuento de células, al menos donde pasó el tecnólogo a ver, no se veían tantas alteraciones. Eh, y entonces, para ordenar este tema, o cómo uno clasifica como estas alteraciones del segmento anterior asociados a glaucoma principalmente, existen aquí alteraciones del segmento anterior que todos conocemos, ¿cierto?, del desarrollo, anomalía de Peters, Axenfeld-Rieger, aniridia, esclerocornia, o aquellas que son adquiridas, o sea, alteraciones del segmento anterior adquiridas como uveitis, trauma, etc. Existen aquellas en las cuales existe un glaucoma y la alteración corneal es secundaria a esto. Entonces son cambios corneales pero inducidos por la presión alta producto del glaucoma. O sea, el glaucoma es lo principal. En esos puede haber estrías, pueden haber fallas endoteliales, edema producto de la alza de la presión. En otros casos, pseudofoliación, uso de drogas, ¿cierto? Cambio de superficie ocular por drogas muy tóxicas como mióticos, etcétera. Y están aquellos asociados a alteraciones corneales, que eso es lo principal, o el evento primario, y luego viene el glaucoma. Puede ser caso de queratitis con uso crónico de corticoides y en forma secundaria un glaucoma. Si es que hay una alteración corneal que requirió algún trasplante penetrante, y eso trae como glaucoma secundario, y eso da origen a otro tema muy grande de los glaucomas asociados a injertos. Y aquellas en las cuales existe alteración del endotelio corneal como mecanismo primario, y que el glaucoma viene a ser algo secundario. Y de eso les quería hablar. Lo más clásico que uno conoce, ¿cierto? Bueno, Fuchs, distrofia polimorfa posterior, y ICE, que es un grupo de enfermedades que tiene que ver con alteraciones del endotelio principalmente. Esto parte alrededor de 1900 y en los primeros casos de atrofia estromal de iris, una pupila intacta pero desplazada, corectópica, hacia las zonas donde había cierta atracción, unas sinergias anteriores periféricas, y eso es lo que hoy se conoce como la atrofia esencial de iris, que es uno de los elementos uno de los diagnósticos del ICE. El glaucoma era un hallazgo frecuente. Aparecen los nombres propios de quienes describieron estos cuadros y que aún se mantienen esos nombres para nombrar a estas patologías. Es el síndrome de Chandler, que describe un endotelio tipo amartillado con edema corneal, pero presiones normales o ligeramente altas. Está el Kogar y Riss describen otro caso distinto con nódulos iridianos con una especie de granulado del iris y con sinergias mucho más notorias que tenían invariablemente asociación al glaucoma. Y están quienes describen el otro tipo, que es el de nevus de iris, también con glaucoma, extropio nubial, sinequias, etc. Entonces, esto se clasifica como el síndrome endotelial iriocorneal, o ICE por las siglas en inglés. Y en quienes se da generalmente en adultos jóvenes, generalmente, mayormente mujeres,
unilateral progresivo, a diferencia de los digenesis de segmento anterior que siempre lo han tenido, que en general se mantiene, entre comillas, estable. Obviamente no siempre es así, pero esto es de aparición más tardía, digamos, entre la segunda o tercera década de vida, y que tienen claramente un endotelio que es anormal. Y algo característico es el endotelio, y vamos a ver algunas características de la microscopía especular, y sinequias anteriores periféricas, pero que más allá de la línea de Schwalbe, y eso es como lo clásico que identifica este síndrome. Y en general están asociados a glaucoma, algunos de ellos más o menos, atrofias de iris y nódulos en algunos de sus subtipos. Y esa es como la imagen característica que uno podría ver en la conioscopía. Entonces, como mnemotecnia, quizá para los becados, para recordarlo, ICE o síndrome iridocorneal endotelial tiene estas tres presentaciones: el Iris Nevus Syndrome, el síndrome de Chandler y la atrofia esencial de iris. Y que vamos a revisar brevemente de qué se trata cada uno de ellos, entendiendo que son patologías bastante poco frecuentes, pero que cuando uno ve estos casos, a veces uno al principio podría como estar un poco perdido en el diagnóstico diferencial. Entonces es importante algunas perlitas como clínicas para poder orientarse en el diagnóstico. Como les comentaba, en general es unilateral. O sea, nuestro caso con el que partimos no tiene tanta relación con esto. Y al menos tienen los dos de tres de estos criterios. Tienen cambios iridianos típicos, corectopia, extraponubial, etcétera. Tienen anormalidades endoteliales, o sea, el aspecto clínico de este endotelio como metal amartillado, y tienen estas sinequias anteriores periféricas que van más allá de la línea de Schwalbe. ¿En qué consiste? Lo que se describe, Campbell describe esto como un endotelio normal que empieza a proliferar con características celulares diferentes al endotelio típico y empieza a migrar hacia el ángulo y empieza a formar una especie de membrana que puede traccionar, y eso produce esta corectopia, esta alteración del iris, y que incluso puede crecer sobre el iris y ir migrando desde endotelio, ángulo hacia iris. Eso es lo que destaca, o cuál es el mecanismo propuesto como patofisiología. No es necesario distinguir estrictamente entre estos tres síndromes, probablemente sean estadios distintos o manifestaciones fenotípicas diferentes del mismo fisiopatología de fondo. Los criterios diagnósticos, bueno, acá hay varios: hay agujeros del iris grandes, corectopia, sinequias anteriores, atrofia iridiana, etc. Y esta es la teoría que les mencionaba. Ustedes ven cómo esta membrana empieza a crecer desde A, que es en general un endotelio que empieza a crecer hacia el ángulo; B, que es mucho más notorio; C, que ya empieza a producir tracción del iris. Ustedes ven hacia la zona donde están estas membranas, y ya cuando esta membrana cubre prácticamente 360 grados, incluso por esta tracción hacia ambos lados, agujeros claramente dentro del iris, producir esta policoria incluso. En esta atrofia esencial del iris, que es el primer cuadro clínico que les voy a comentar, lo típico son los agujeros del iris. Existe esta corectopia, atrofia, agujeros de iris, en general en mujeres, adultos jóvenes, en que está esta membrana basal que prolifera y produce este estiramiento del iris, como les contaba. Como está esta membrana en 360, si es muy avanzado, va a traccionar en distintos sentidos, y por eso podría haber a veces menos agujeros si es que todo el estiramiento uniforme, pero a veces pasa que en una zona es más estirado que otro, y por eso se producen estos agujeros. Hay nódulos de iris. eh, si no hay sinequias evidentes, de todas maneras puede asociarse a glaucoma, porque esta membrana puede estar cubriendo parte del trabéculo. No existe una relación directa entre el número o la cantidad de sinequias visibles y el glaucoma evidente. No siempre hay una relación lineal. Y es algo como esto lo que uno podría observar, ¿cierto? Iris atrófico, una corectopia muy importante. Lo mismo en esta imagen. Esa es otra. Y quizás lo más típico es el aspecto del endotelio corneal. Este aspecto clásico de metal amartillado no siempre está presente en todos los casos. Eh, la microscopía especular es muy importante. Se dice que no es necesario para el diagnóstico, porque el diagnóstico es clínico, pero la verdad es que el aspecto que tiene la microscopía especular, estas células, es súper diferente al endotelio normal. Lo típico, se escribe esto, ahí está mal escrito, es light dark reversal, es decir, se produce una inversión de la zona más brillante en la microscopía especular, se pierden los bordes y hay una desorganización total. Y eso es lo que uno debería ver, o sea, lo que uno debería ver clásicamente, lo que uno está acostumbrado en la parte inferior, y la parte superior uno ve estas zonas oscuras, ¿cierto?
y que son los bordes más bien oscuros y al centro se producen estos como puntitos más brillantes. Todo lo contrario a lo que aparece abajo, que sería lo clásico que uno ve, que son estos núcleos más oscuros, ¿cierto? Con los bordes, con el resto un poco más brillante. Entonces se da esta inversión. Y eso es lo típico. O sea, si uno tiene una microscopía especular y pasa por las zonas donde uno sospecha, esto es lo que uno debería notar. Como diagnóstico diferencial, también otra cosa rara, no muy frecuente ver, es la distrofia posterior polimorfa. Y en general esto es distinto, son casos dominantes, es decir, hay asociaciones familiares. En general no hay prevalencia más de mujeres como si era en el síndrome de ICE. Es bilateral, al contrario del síndrome de ICE, que es más bien unilateral. Y a diferencia de este metal amartillado, existen estas verdaderas como vesículas posteriores, como tipo dona, y que si uno pidiera una microscopía especular, lo que ve es esto. Son como áreas circulares donde están estas producciones, estas vesículas oscuras, pero están rodeadas de zonas como una especie de, como un rollito más brillante que uno ve. O sea, los bordes tienen zonas más brillantes que estuvieran como rodeando esta zona de la vesícula. Y hay algunas imágenes clásicas que uno podría ver. Este es otro subtipo del síndrome de Candler, que también está dentro del ICE. En general, la causa, o sea, hay un edema corneal, ¿cierto? Con presiones normales o ligeramente altas, como en varios otros casos. Tienen este aspecto más de metal amartillado, con nódulos, generalmente sin agujeros. Tienen en la colonoscopía esta membrana, sinequias anteriores periféricas. Y el glaucoma en general se desarrolla posterior en este síndrome a los síntomas corneales. Y es algo como esto. Entonces aparecen estos como atrofias, las sinequias y demás corneales que aparecen posteriores. Y este quizás es muy distinto a los otros. El síndrome de Cogan-Rees es más bien como un aspecto, lo vamos a ver en la foto, como de nódulos de iris pedunculados. Es como se ve una protrusión del estoma del iris rodeado por un iris como deslustrado eh, y está cubierto por esta membrana. O sea, esta membrana creció desde endotelio y cubrió la parte de este iris. Lo que se piensa es que ese endotelio enfermo empieza a comportarse con características tipo epitelio, o sea, como una epitelización del endotelio que empieza a crecer de forma normal y que incluso podría ser tóxico para el resto del endotelio que está cercano. Eh, Eso se ha analizado en varios pacientes, incluso haciendo inmunohistoquímica de esa zona y ven que expresan eh, proteínas que son propias del epitelio y no del endotelio. Eso explicaría este crecimiento, esta forma de crecer que uno a veces ve cuando hay crecimientos epiteliales intraoculares, digamos, bien agresivos. Y este es el aspecto de Cogan-Rees, ¿cierto? Este aspecto pedunculado del iris, eh, que es lo más típico. Y esto, ustedes ven acá, es muy notorio en esta foto. Eh, Cogan-Rees o síndrome de Neus de iris era, en general ahora lo describen como algo único, no separados como está la presentación. Y ustedes ven acá como el aspecto deslustrado de este iris periférico, ¿cierto? Eh, que es como lo típico de este cuadro, esta es como la imagen que uno debería tener. Eh, Esto es algo muy parecido al anterior, en general se escriben como juntos, y quizá lo interesante, o al menos lo que se ha visto en cuanto a la parte etiológica, es que se ha encontrado en células del endotelio eh, DNA de virus herpes simples, en el humor acuoso incluso anticuerpos y material genético de virus Epstein-Barr. Se piensa que puede estar relacionado con eso, no está clara la asociación, y esto produce, se piensa que esta noxa inicial produce esta epitelización del endotelio y entonces este crecimiento anormal que trae todas las consecuencias que hemos mencionado anteriormente. Eh, el curso clínico puede ser lento, puede ser rápido, y el glaucoma va a depender del grado de obstrucción de esta membrana que está creciendo alrededor del trabéculo. Esto es un cuadro comparativo, ya casi para terminar, pero es importante tener en cuenta algunas cosas bien típicas. Aparece en la primera columna ICE, en la segunda la distrofia posterior polimorfa y el Axenfeld-Rieger, con características bastante, al menos iniciales, que uno puede orientarse. Uno se presenta más bien como adulto joven, más bien en mujeres, como es el ICE, versus los otros que en general tienen asociación congénita, entonces más autosómicos dominantes, en el otro es más bien caso esporádico en el ICE. La asociación a glaucoma en ICE es mucho más alta y el aspecto en general es totalmente diferente de la córnea. O sea, en ICE se ve este metal amartillado,
es diferente a lo que se vería una posterior polimorfa, son como unas gotas centrales, pero asociadas generalmente a cambios bien evidentes en la córnea y en el iris, en el caso de ICE. Algo a tener muy en cuenta, ¿cierto? Es la diferenciación con la distrofia de Fuchs, que tiene en general un aspecto diferente a lo que hemos conversado. Y dos, tres palabras sobre el manejo. En general, el manejo va a depender de qué es lo que predomina, si predomina el glaucoma. Hay varios estudios, no lo puse acá, sobre cómo funciona la trave en estos pacientes, no tan bien, porque existe esta migración de este endotelio muy agresivo, que tiende incluso a ir a tapar la ampolla. Hay estudios con implantes filtrantes que funcionan mucho mejor. Y en el caso de córnea va a depender si es lo que predomina. Hay algunos estudios con injerto penetrante, otros con DISEC con mejor resultado. Todo va a depender del manejo de la presión también para la sobrevivencia de este injerto. Son casos bien raros, entonces la serie de casos no tiene un número tan alto, pero existe cierta evidencia acotada al mejor manejo de estos pacientes, que sin duda es complejo. Entonces, como concepto final, ¿cuándo sospecharlo? Mujeres, segunda, tercera década de la vida, unilateral, sin historia familiar previa. Hay un glaucoma unilateral y a veces la causa no es evidente, no hay una causa aparente. Aparece cierto grado de edema corneal con una presión que no nos llamaría mucho la atención para ese grado de edema, y hay alteración de la superficie del iris. Hay pupilas que claramente llaman la atención y no hay historia típica de alguna inflamación o trauma, que es lo primero que uno pregunta en estos casos, que son unilaterales. Eso es para mostrar algunos casos de trabeculectomía que tenían cierto grado de éxito, pero en una serie de casos de poquitos ojos, porque todo va a depender de cómo se comporte esta membrana a ir a tapar esta ampolla. Acá puse algunos casos que me pareció interesante, cómo lo manejaban. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda aparece esta prótesis de iris, ¿cierto? Obviamente un paciente pseudofáquico, en la cual lo hacen porque tenía un grado de atrofia enorme. Y acá a la derecha aparece un caso arriba con atrofia de iris, ¿cierto? Ustedes ven los agujeros. Y lo que se hizo, bien interesante, es hacer un tatuaje corneal asistido por femtosegundo. O sea, y lo que se hace es hacer una especie de anillo, ¿cierto? Como si fuera un flap, pero en forma anular. Y entonces con tinta comienzan a hacer una especie de tatuaje en la córnea, eh, para, digamos, tener un efecto estético, cosmético mejor en estos pacientes. Así que hay otras soluciones también, para este tipo de pacientes en cuanto, digamos, a lo estético, que muchas veces también les complica, además de la parte médica que hemos comentado.